Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cómo la sociedad te marca a ser alguien que no. Por ejemplo, alguien con autismo, como mi hijo. Porque tiene que pasar horas en terapia para encajar en una sociedad. Entonces no somos inclusivos. Yo que tengo una condición me tengo que adaptar a ti porque tu régimen, porque tus lineamientos así los estipulan. ¿Qué es lo que dices, no? Llegas y saludas y si no vas a ver con la chancla. ¿Cómo vas formando ese núcleo familiar y vas cerrando puertas? Quien no acepta a tu hijo no es de ahí. Y preferible que se retire. Porque si no va a sumar, que no quite. Hola, bienvenidos a Manual No Incluido, un espacio para ti, para mí y para todos aquellos que un día recibieron el diagnóstico de una condición especial, diferente, rara, crónica, dolorosa, y con ello vino una realidad que lo cambió todo. Bienvenidos, en esta ocasión me encuentro muy bien acompañada. Nuestra invitada del día de hoy es Ónice Aguilar. Ónice, bienvenida. Muchas gracias. Me encanta que estés aquí, de verdad es un honor y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Gracias por invitarme. La verdad me siento contenta. Te decía un poco nerviosa para platicar, pero la verdad muy contenta de poder compartir eso poquito que siento, ¿no? Muchas gracias por aceptar la invitación. Ónice, platícanos. Como antecedente, Ónice es madre de 2 y tu hijo mayor está dentro del espectro autista, ¿es correcto? Es correcto. Cuéntanos, Ónice, cuéntanos un poco acerca de eso, de cuando recibiste el diagnóstico, de esta historia en tu familia, ¿no? ¿Cómo fue? Cuenta. Híjole, fue algo bien difícil. Me voy a regresar un poquito. Con Héctor, pues mi hijo mayor, el primer, el primer nieto por parte de mi familia. Yo soy hija única. Entonces estábamos muy emocionados. Un embarazo muy bonito, todo dulzura, todo amor. La verdad, algo increíble. Sí, con complicaciones, amenaza de aborto, pero todo bien. Al final de cuentas se logró. Y Héctor, pues un bebé enorme de 4 kilos y cachito. Entonces era un niño, pero gordito. Todo muy bien. Cuando empieza Héctor a crecer, no notamos nada extraño. Su proceso de empezar a caminar, todo súper bien. Empezaba a balbucear, inclusive decía ma, pa, agua. Y de repente no decía nada. Ah, caray, ya no dice nada. Toca pandemia. Él fue un niño que le tocó totalmente estar en pandemia, encerrado en casa, con mamá y papá y con sus abuelos, que son mis papás, y decían, es que está con personas mayores, es que nada más está con ustedes y nada. Cuando ya empezaban a permitir las visitas o cuando nos cuidábamos en exceso y podíamos visitar ahora la familia de mi esposo, la familia de mi esposo es muy grande. Ahora le digo, el comité petit somos 11. Entonces llegábamos a casa y mi hijo lloraba. Era un llorar, era una angustia y no porque no los conociera. Decían, a lo mejor porque no nos ve tan seguido. Te digo, estábamos en pandemia y era esa sensación de no pertenecer ahí, ¿sabes? El llanto, el retraído, no sé. Yo estaba embarazada, yo ya estaba esperando a Victoria. Entonces decían, pues entre el embarazo, entre que el ruido, que somos muchos, pues a lo mejor lo pone un poco incómodo, ¿no? No está acostumbrado a convivir con otros niños. Entonces de ahí empiezan esos detallitos son como puntitos naranjas, les digo yo, ¿no? Entonces eh, empezamos a buscar opciones para Héctor, ya más grandecito, nace Victoria. Victoria está de un mes y medio cuando decido yo meter a Héctor a la escuela. Todavía seguíamos en pandemia, no había escuelas abiertas, se hacía lo que era por internet, pero dime tú que el niño de preescolar o maternal pues puede estar frente a una computadora, Claro. ¿no? Entonces no había esa lógica, ¿no? Sí. Entonces no había
capacidad para Héctor de meterlo en una escuela. Gracias a Dios me encuentro con una escuela abierta en pandemia y me decían, velo trayendo a clasecitas. Iniciamos con clase de arte, en gimnasio y teníamos clase de música. ¿Cuántos años tenía Héctor más o menos en ese momento? 2 años. 2 añitos. 2 añitos. Y Héctor ahorita tiene... Va a cumplir 7. Ok. En enero del próximo año cumple 7. Entonces, tenía 2 añitos cuando empezó con estas clasecitas de arte. Empezó, yo estaba en cuarentena, sí, más o menos, porque todavía yo no podía cargar a Héctor. Aquí lo fundamental han sido mis padres, que mis padres han sido ese núcleo, esos pilares bien fuertes, sí, ¿no? Que siempre nos han apoyado en todo. Entonces decíamos, pues mételo a clases para que conviva con niños y se vaya acostumbrando, ¿no? Porque ese llanto con la familia, con mi suegra, a lo mejor pues tanto bullice, que somos bien escandalosos. Y es que la línea es difusa, ¿verdad? O sea, es difusa porque puedes pensar, ay, es que así es, o es que lo asustamos. Está en pandemia, es que no convive. Y Ajá. Pues nos estábamos enfrentando. Primero, madre primeriza. Segundo, pues no teníamos algún caso o alguna noción o algo algún pensamiento pues lejano que te dijera, tiene esto, ¿no? Uh-huh. Nosotros decíamos, es pandemia, está encerrado, necesita convivir, necesita saber que hay más mini humanitos, entonces vamos a llevarlo a clases. Entonces lo empezamos a llevar. Híjola, qué difícil. El primera clase me acompaña mi papá. Lo metimos a gimnasio. Gimnasio le dicen al área donde están con colchonetas y hacen diferentes actividades y los niños suben, trepan, hacen de todo, ¿no? Cuando yo veo a los demás niños de la edad de Héctor, o sea, ya hacían las marometas, o sea, hacían un montón de cosas y mi hijo no. Entonces dices tú, algo ya no está bien. El niño, la clase es de 45 minutos, el niño lloró 40 minutos. Y me decía la maestra, yo lo que primero quería era salir corriendo con mi hijo y decir, no vuelvo, porque yo no lo voy a llevar a un lugar donde sufra. Pero me decía la maestra, tranquila, lo estás haciendo bien. No pasa nada que llore, se tiene que ir acostumbrando entre los colores, la música, porque realmente, haz de cuenta, es un gimnasio donde los niños pasan por ¿cómo se llaman? Como caminitos y van saltando y van haciendo, tienen una tela preciosa de arcoíris que sube y baja, que enseñan los números, que enseñan las vocales, una dinámica muy padre, pero mi hijo no lo disfrutaba. Mi hijo lloraba y mi papá cargándolo los 45 minutos para que el niño hiciera las diferentes actividades. Entonces yo decía, esto no está bien. No lo quiero llevar a un lugar donde esté sufriendo, donde esté llorando, ¿no? Cuando la maestra se me acerca y me dice, te veo la próxima semana, dije, la verdad, lo dudé en saber si llevaba a Héctor o no. Pero yo decía, bueno, se tiene que acostumbrar, tiene que vivir la experiencia para que si los demás niños lo están haciendo bien y los demás niños lo hacen súper felices y tirados de la risa y ahora sí, como dice Héctor, están bien happy, pues, ¿por qué mi hijo no? La clase de arte, te sientas en unas sillas mini como mamá, en una mesita a su altura, empiezas a colorear, te das cuenta que es muy habilidoso para los rompecabezas, para legos, para ciertas cosas, ¿no? Empezamos a seguir yendo, no me doy por vencida, empezamos a seguir yendo a las clases, el llanto era menos. Entonces yo decía, bueno, vamos poco a poquito, sí, ¿no? De los 40 minutos llorando, pues ya nomás lloraba 30, la siguiente semana lloraba 20, la semana pasada ya no lloraba, entonces decía, ya después iba contento. Le digo, oye, inscripciones va a haber, ¿qué va a pasar? ¿Van a seguir cerrados? No, señora, sí vamos a tener inscripciones, métala. O sea, yo lo primero es que siga conviviendo, porque ya me di cuenta que va avanzando. Entonces yo decía, le falta esa parte de convivencia, ¿no? Entra a la escuelita, entra a maternal, las maestras es que llora, es que se la pasa pegado con uno, si voy a ir por material me lo tengo que llevar. Entonces yo decía, híjola, en casa pues no nos hablaba como un niño normal. No me gusta usar esa palabra, pero es como lo... Es lo, ajá, lo coloquial, ¿no? Lo que dice, pero
pues dime qué niño es normal, ¿no? O dime qué persona, nosotros mismos somos normales. O sea, Cuando estudiamos psicología, que empezamos a revisar el DSM-5, que es el libro donde están todas estas patologías, oye, te encuentras porque te encuentras y no solo en una, o sea, al final... o sea, tienes un montón, ¿no? Y al dices, final, ¿sabes? O sea, no, nadie, yo creo que todos tenemos... nadie es normal. Nadie es normal. Pero Ajá. bueno, utilizamos la palabra coloquial, niño normal. Empieza los comentarios dentro de la misma familia. Oye, el niño no habla. Oye, el primo de fulanita, fíjate que ya está casi dice el abecedario en chino. Ah, caray. Ahí es cuando empiezas que la misma familia, bajo su experiencia, pues son personas de mayor edad, estoy hablando de mi mamá, de mi suegra, de mis cuñadas, empiezan a decir, mi cuñada es maestra, entonces decía, yo noto algo raro, sin preocuparnos, ¿no? Y sin juzgar. Eso me gustó mucho de mi familia y pues sí, de mi familia donde no juzgaban, simplemente nos daban su punto de vista o lo que ellos, como te digo, en base en su experiencia, miraban, ¿no? Uh-huh. Pues decidimos no dejarlo de largo y acudimos a un lugar. Tengo un expediente de Héctor de este tamaño, donde recorrimos lugares, donde recorrimos instituciones de terapia, instituciones de lenguaje, y fue un proceso bien difícil, porque nadie nos sabía decir qué tenía. Llegamos con una psicóloga que yo la verdad adoro y es como mi brazo derecho cuando pasa algo con Héctor. Es a la primera que le escribo, oye, está pasando esto. La psicóloga Ale Padilla, la verdad, ella fue la que nos dio el diagnóstico a los 3 años de Héctor. Llegamos, lo cambiamos de escuela porque en la escuelita donde estaba, pues no, definitivamente no era de ahí. Muy sobreprotegido. Yo lo que quería era que Héctor se abriera y que conociera el mundo como cualquier niño, que se subiera a una resbaladilla, que si lo llevabas a los jueguitos del Carl Jr. se metiera en los tubos, o sea, y no. Entonces yo decía, no es de ahí. Aparte que el niño sufrió agresiones por otros compañeritos y lejos de proteger al lastimado, decían, ay, es que el otro niño está pasando por un proceso y, o sea, y mientras el otro niño pasa por un proceso, yo tengo que dejar que al mío lo golpeen, pues no. Entonces, no me gustó esa escuela, lo retiré de ahí. Llegamos a la nueva escuela donde culminó, ahora ya terminó su kinder. Llega ahí a primero y antes de entrar a esa escuela, la psicóloga Ale les da una evaluación para saber si la escuela puede recibir o no al niño. Yo decía, todos los niños son iguales, ¿no? Pero no. Nos atravesamos con muchas condiciones, con muchos, desde hiperactivismo, desde déficit de atención, autismo, infinidad que yo ni siquiera por aquí me pasaba, ¿no? Llegamos con la psicóloga y me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer, pasamos la entrevista de mamá y papá, que cómo es el niño, qué hace, qué no hace, qué tiene, mientras el niño jugando. Obviamente lo veo que es con intención, le da ciertos juguetes, algunos los domina perfectamente, como te digo, los rompecabezas, los legos, tenía mucha habilidad, y otros no tanto, ¿no? Entonces, ahora sí que un ojito al gato y otro para allá, ¿no? Entonces, platicando con nosotros, viendo al niño, ¿no? Termina la entrevista de 1 hora y pasadas, y me dice, ¿sabes qué? Yo no veo al niño mal para que el niño esté dentro de la escuela. El niño tiene todas las aptitudes para estar dentro de la escuela. Dice, pero noto poquitos que no me gustan del todo, dice. Dice, si gustas, yo te puedo hacer un estudio más a fondo, me lo traes tantas horas a la semana y al final te puedo dar un diagnóstico si es que realmente lo tiene. Bueno, era lo que realmente nosotros estábamos buscando. Empezamos a ir con la psicóloga, empezamos a llevar a Héctor por periodos de horas y al final de X tiempo de valoración me dice, ya tengo el resultado, te veo aquí en la escuela. El camino se me hizo eterno. Independientemente que sabes que tu hijo no está hablando correctamente, llora demasiado, se frustra tan chiquito, dices tú, híjole, algo tiene, ¿no? Y empieza ese nerviosismo y tu corazón se te quiere salir. Llegamos a la escuela, nos sienta y nos dice, tu hijo tiene autismo. O sea, fue un balde de agua fría lo que tú sientes,
Pero curiosamente mi esposo y yo, la primera pregunta que le hicimos a la psicóloga, que ya después ahorita nos reímos, es, ¿va a depender de nosotros? Y la psicóloga se saca de onda y es como que casi nos da el zape, ¿no? No, cálmense, hay niveles. Y es una alta y baja de emociones. O sea, espérate, me estás dando un diagnóstico de autismo. Hay niveles, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? O sea, ¿qué está pasando, no? Más o menos tienes una noción porque has escuchado, porque has visto, porque te ha tocado ver o conocer experiencias de otras personas que tienen autismo, ¿no? Pero realmente cuando te toca una situación con autismo, con tu hijo, es otro nivel. Es algo impresionante que te digan, hay niveles. ¿En qué se basan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se determinan? ¿Cómo se ¿Qué implican? determinan? Entonces ya nos prepara todo un expediente de Héctor donde se valora de la A a la Z. Desde la A a la Z, cuáles son sus logros, qué no logra, qué tiene, qué pasa, qué hace, qué no hace. Ese tipo de situaciones ya las veíamos venir. Te digo, desde que con mi familia, desde la escuelita, eh, a lo mejor el vaivén de las palabras, porque te digo, él empezó a hablar muy bien y de repente lo dejó de hacer. Volví a empezar y después ya no lo hacía, entonces decía, pues no, algo no está bien, ¿no? Pero bueno, para no hacerte el cuento tan largo, después de esa balde de agua fría y saber que no va a depender de nosotros, porque te digo, fue la primera pregunta que hicimos, dices tú, ok, necesito aceptarlo. Yo, Onis, mi esposo, cada uno por separado, no por pareja, por separado tiene que aprender a aceptar este proceso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo como lo toma uno a como lo toma el otro, o como lo toma la familia. Cuando ya les dices, ¿sabes qué? Tienes un nieto o tienes un sobrino con autismo. Gracias a Dios, eh, pasas por un proceso de negación, pasas por un proceso de dolor, es un duelo, pero cuando ya llega la aceptación, llega la calma. Y dices tu cabeza fría, ya respiraste, ya tomaste tus 5 minutos, ahora sí, manos a la obra. Hay que investigar, hay que leer, hay que preguntar, hay que saber cómo, como adulto responsable de un menor, lo puedes ayudar. ¿Cómo vas formando ese núcleo familiar y vas cerrando puertas? Quien no acepta a tu hijo, no es de ahí. Y preferible que se retire, porque si no va a sumar, que no quite. Entonces, es bien duro porque tienes que aceptar como adulto quién sí, quién no. En mi caso, toda la familia se unió. Fue algo súper bonito, algo que te puedo decir que me llena de emoción y que estoy bien bendecida. Es increíble cómo unimos fuerzas. Llega la psicóloga, entra Héctor a la escuela, se habían formado 3 grupos. Yo la verdad estoy muy contenta con la escuela porque fueron muy amistosos conmigo en el sentido de decir, mira señora, está pasando esto. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar estas medidas. Vamos a colocar tiras PETs que se le llaman para que Héctor tenga un seguimiento. Vamos a anticiparlo. Vamos que ahora en los festivales le vamos a platicar a él un mes antes para anticiparlo y decirle que tiene que bailar, que tiene que hacer esto, que tiene que seguir los pasos, que vamos a ver, va a haber cambios. Ok, vamos trabajando. ¿Qué hacíamos? Trabajábamos en casa, trabajaban en casa de los abuelos y fuimos uniendo. Nos volvimos una familia súper unida. Pero ¿qué pasa contigo como mamá? No es fácil. ¿Por qué? Porque a pesar de que una familia depende de ti, tanto un esposo, tanto como otra bebé, como tu hijo, tienes que estar bien tú. ¿Qué es lo que te decía de las emociones? Vas a llorar, vas a gritar, pero va a llegar el momento de la calma. Y cuando llega la calma, todo fluye. Algunos días vas a estar feliz, algunos otros días no tanto, otros días vas a estar triste. Pero así vamos evolucionando. Te vas a ir dando cuenta
que la vida de un niño autista, así es, no es pareja. Tenemos altas y bajas y tenemos que aceptar cómo es. Contándote un poquito más de la escuela, le empieza a ir a Héctor muy bien, algunas evaluaciones no tanto. El niño se frustra, el niño llora, el niño esto, y bueno, ¿yo cómo te ayudo? Yo como mamá, ¿cómo te ayudo a que mi hijo no se frustre? ¿Qué hago yo por fuera? Entonces, es un reto súper grande. Desde el conocimiento, desde empaparte. Conocí a unas personas, él sigue todavía en la actualidad, en Eduque se llama. Él está tomando terapias de cognitivo-conductual, clasificación de objetos, espacios, seguimiento de instrucciones, porque me decía, yo lo que quería es que Héctor hablara correctamente. Para mí decía, es que a lo mejor no tiene nada, pues nada más tiene un problema de lenguaje. Entonces me decía, no, es que todo es un proceso. Para poder hablar y tener una sesión de 1 a 1 de 45 minutos y que un niño tenga, ahora sí como dices, sus manos quietas y una atención, debe de pasar por un proceso de escolarización. Un proceso donde el niño entiende instrucciones, donde el niño tú le des 3, 4 instrucciones seguidas y él las acate y las entienda. Y yo decía, híjole, qué difícil. O sea, ¿en qué momento de tener un niño normal se te gira tu mundo 360 grados y ahora ya tienes terapias cognitivo-conductual, terapia con la psicóloga adentro de la escuela, que las maestras te están dando algún tipo de seguimiento y que lo estás preparando para una terapia de lenguaje? ¿En qué momento se te llenó la agenda y ya no tienes espacio? Más aparte las tareas que hay dentro de casa. Y que ya está Victoria. Y que ya estaba Victoria, entonces ya te estoy hablando de una niña de meses. Sí. Para eso ya el tiempo no se detiene. Entonces, a veces dices tú, híjola, te sientes mal porque también, ¿dónde queda tu otro hijo? ¿Dónde queda otro pedacito de ti que amas igual que tu primer hijo y que también necesita de tu atención? Entonces te digo, es un mar de emociones que no te queda otra más que salir adelante. No te puedes dejar caer. Mi esposo investigando, fíjate que miré tal neurólogo, vamos viendo, o sea, hasta ese grado llegamos, ¿no? Llegamos con un neurólogo que lo queremos mucho y súper reconocido en el Hospital Ángeles, y lo primero que piensas es, híjole, le van a hacer tomografías, o sea, tú te imaginas una serie de estudios y llega y te dice, sí, tu hijo tiene autismo. Entonces, pero, ¿cómo? O sea, ¿no le vas a hacer algún estudio, algo? ¿Para qué? Sácale sangre. Sí, de perdida, ¿no? Algo que... Exactamente. Y me decía el doctor, ¿para qué? Para sacarte dinero. Es algo que a simple vista se ve. Y que tu hijo, por cierto, está muy bien. Y tú así de... O sea, vas a una consulta donde el doctor te aterriza en 3 segundos. Y como te digo, tú vas con la expectativa de decir, le van a sacar tomografía, le van a sacar sangre, le van a hacer lo que tú quieras. Y al final de cuentas no le hicieron nada. Donde te habla del autismo y su gama de colores. Porque ningún niño con autismo es igual. Así es. ¿Qué dices tú? Sí, tiene una condición, pero lo que a ti te funciona, a ti no te funciona y a ti medio te funciona. Y es que es una combinación, porque también el niño tiene una personalidad y es niño, ¿sabes? Entonces, es como dices, esto es una gama de colores y puede haber ciertas signos que identificas y que son comunes o que, bueno, que puedes encontrar pues en los diferentes personas con el espectro, pero al final es una combinación tan variada que, como dices, lo que te funciona a ti no te puede funcionar a puede ti. no funcionarte a ti, o lo que tu niño o tu hijo está manifestando puede ser algo totalmente diferente a lo que el mío está manifestando. Así es. Y es algo muy común que a nosotros nos ha pasado. Sofía pues fue diagnosticada con autismo a los 11 años, y algo que me acuerdo mucho es que personas nos decían, no, es que ella no tiene, ella habla bien. Entonces es esta parte, esta preconcepción de
el autista, la persona autista es así, y Y no. no. O sea, es justamente un espectro, una amplia gama Sí, de y situaciones. la psicóloga nos decía, ¿no? O sea, ¿ves esta paleta de colores? Se nos saca la de esos de la marca, ¿no? Así, pero muchísimas. Esto es el autismo. Ningún color es igual. Y yo, chetos. ¿Y ahora? ¿Cómo, cómo le haces para que tu hijo lleve el buen camino si no tienes una guía? Si no es como una gripa, tómate el paracetamol cada 8 horas y te vas a descongestionar, ¿no? No sé. Aquí no tienes una guía, no tienes nada. Primero, confías en tu instinto de mamá. Confías en los que tienes a tu alrededor. Oye, yo lo veo mal. Oye, yo veo esto mal. Oye, ¿por qué no lo intentas por acá? Oye, ¿por qué no haces esto? Y tú como papá lo haces. Porque lo que tú quieres es un bienestar, independientemente de que eso no tiene cura. Pero puedes sobrellevarlo a que pueda tener una vida normal. Algo que te puedo decir con Héctor es que ha sido unos aprendizajes increíbles. La verdad, mi hijo no deja de sorprenderme. Tiene unas habilidades y unas cosas tan desarrolladas. Regresando a la escuela, yo les decía, para mí que ustedes suban fotos o videos, para mí es una ventana para yo poder tener una conversación con mi hijo. Porque mi hijo es, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Qué hiciste? Pinté, jugué y comí. Y eso era todo. Yo me comía las uñas porque yo quería saber, o porque estás en el dichoso grupo de las mamás. Dice mi hija que pasó esto y que no sé qué y que no sé qué. O sea, una telenovela, que es lo que me toca vivir ahora con mi otra hija, ¿no? Con Victoria. Victoria sale de la escuela y te cuenta, hombre, ni que Rosa de Guadalupe. O sea, es una historia, o sea, y tú de esos del chisme buenísimo de señora que saca las palomitas, es ¿a Sí. poco? Y luego, ¿y qué hizo la maestra? O sea, te adentras de unas pláticas buenísimas, ¿no? Entonces yo añoraba eso con Héctor. O sea, Victoria vino a complementar esa parte que no tenía con Héctor, ¿no? O que ya estamos en proceso de tener. Entonces Héctor era bien. Entonces te digo, para mí, yo les decía en la escuela, para mí todas las fotos y todos los videos que suben, para mí es una ventana porque yo me puedo acercar a mi hijo y decirle, oye papi, pintaste un avión de tal color y él me decía, ah, sí, ¿cómo sabes? Ah, porque yo todo lo sé, entonces ya le decía, ¿no? O le hacía bromas o poder tener un poco más de comunicación. Tener esa emoción de poder platicar con tu hijo, aunque sea de pocas palabras, pero era muy increíble, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la escuela, los tenían tirados en el piso, son los zetas grandes, y les daban plumón para pizarrón. Entonces la maestra les pone su nombre en color negro y ellos con plumón de color, ¿no? Para que fueran siguiendo el patrón. Entonces está la maestra y pasa el video, muy bien, fulanito, muy bien, sutanita, muy bien, que no sé qué. Y cuando pasa con Héctor, o sea, mi hijo, cuando los niños llevaban apenas una línea de su nombre medio chueca, mi hijo ya llevaba 6 7 súper clarita. Y dices tú, mire, ahí tu emoción sube. ¿Por qué? Porque dices, mi hijo puede, mi hijo ya sabe, o sea, te vuelves la supermamá, ¿no? Tus emociones, te digo, suben y bajan. Y está bien tener ese flujo de emociones. Hay días que sales de la escuela y te dicen, señora, de plano, hoy no fue un día. Hoy se frustró mucho, hoy lloró y tu emoción baja. ¿Qué haces? Empiezas a empaparte, empiezas a preguntar, te empiezas a acercar con mamás de la escuela, de la niña platicadora, oye, platícame cómo le ha ido a Héctor. Ah, es que esta niña le pegó. Ah, caray, y ya vas con la maestra. Tienes que irte abriendo caminos para poder conectar con tu hijo, para que esas emociones sean lo más naturales posible y que no tenga ese choque, ¿no? Esos altibajos tan duros, que pueda seguir teniendo su vida, volvemos a la palabra Sí. normal. Eh, pero bueno, la verdad es algo increíble. Es esa gotita de luz que te llena día a día
que tiene una sonrisa maravillosa, que después de tantas terapias, tanto esfuerzo, tanto todo, podemos ya tener una comunicación con él. Ya se graduó de kinder, va a pasar a la primaria, ya lo estamos preparando, lo estamos anticipando. Fuimos a ver escuelas. La palabra inclusión, como te decía hace rato, Todavía nos queda grande, ¿verdad? no existe. No existe, y la verdad, ni siquiera uno como papá lo lleva a cabo. Entonces, tratamos de buscar la escuela más inclusiva que se pudiera, que fueran grupos pequeños, que Héctor se sintiera cómodo. Entonces, es bien difícil llegar a una escuela donde tú como papá tienes que decir la verdad, porque no te sirve de nada negar que tiene una condición cuando al final de cuentas lo van a ver. O al final de cuentas el día de mañana te van a decir, señora, su hijo ocupa esto. O su hijo no pertenece a esta escuela. Uh-huh. Me tocó llegar a una escuela donde les digo, es que tengo un niño con condición autista. Y lo primero que te dicen es, usted tiene que traer la sombra. ¿Te imaginas con esa rudeza cómo te sientes tú como papá? Y dices tú, chin, ¿y ahora? Te da para abajo. Sí. Porque dices, todavía no conoces a mi hijo y ya lo clasificaste, ya lo juzgaste y lo condicionaste a una sombra. Entonces no eres inclusiva. ¿Dónde queda la palabra inclusión? Así es. Muchas de las cosas que yo les digo a la gente es, no lo juzgues por un papel que dice que tiene autismo. Conócelo. Intenta platicar con él. Gánatelo para que puedas conocer al verdadero Héctor, que es un niño lleno de amor, lleno de bondad, que es un pan de Dios. Que eso me preocupa. Y me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque ahorita esta sociedad está Sí. bien complicada. Es la supervivencia del yo puedo, yo soy mejor que tú. Y para un niño tan noble, tan bueno, como Sí. mamá me tiene asustada. Sí, creo que esa es una parte difícil, compleja, porque de alguna manera tienes que enseñarles como malicia y es triste decirle, ¿cómo es ¿Cómo, posible? O sea, cómo le tengo que enseñar algo para que se defienda? ajá, ¿cómo le enseñas que hay gente que no es empática? ¿Cómo le enseñas que hay gente que no piensa en los demás? O sea, y que se tiene que defender y le tienes que abrir los ojitos y es como, ¿sabes qué? Digo, un poco, no quiero cambiar mucho el tema, pero ahorita me vino a la mente yo he pensado que ahorita ya ves que hay mucho más diagnóstico de neurodivergencia y pues que ha habido un incremento, que realmente no sabemos si es incremento o que ahora sí se está Se está dando a diagnosticando, conocer, ¿no? ajá, que sí se está diagnosticando o que hay un incremento, hay pues una serie ahí de debates, ¿no? Pero eso yo me pongo a pensar, ¿será la neurodivergencia una especie de evolución del ser humano que ahorita todavía obviamente no estamos en esta transición, pero nos estamos encontrando con personas, o sea, las personas neurodivergentes con características como un sentido bien alto de justicia, una visión muy clara de la parte emocional, es decir, me refiero a que personas que a lo mejor se perciben como que no son sensibles o que no perciben estas emociones, pero quizás es un alto grado de Es correcto. conciencia, así de, pero ¿por qué me voy a enojar por esto? ¿O por qué habría de sentirme triste por esto? Como una claridad. Y digo yo, si estamos en esta transición del ser humano en donde vamos hacia una conciencia distinta, que todavía nosotros no alcanzamos a entender, ¿sabes? Y a lo mejor es un trip muy loco que yo tengo, pero sí me he puesto a pensar en esto, porque como dices, o sea, tú ves a tu hijo y ves una persona tan noble, empática. Yo luego también con Sofía, que digo, Sofía tiene una madurez
a veces le digo, Sofi, tú eres mejor psicóloga que yo, un entendimiento de las cosas que de repente me cae, o sea, me aterriza. Te aterriza en 20 segundos. En 20 segundos, una cosa de que yo, oye, pasó esto y yo medio molesta, ¿no? Sofía, mamá, es que entiende que las personas así, ya sea, y yo, me deja callada. Entonces yo sí he tenido esta reflexión de, ¿y si estamos en esta transición en esta parte de conciencia? de evolucionar? Sí, la verdad es que puede ser. La verdad ahorita son muchos los diagnósticos, te digo, muy variados. Cada vez te enteras más y más y más y más. Y mi hijo es, y mi hija es. Y oye, no sabía que tu hijo, gente adulta, que está descubriendo y que todo fue a raíz de pandemia, ¿eh? Sí. O sea, dime loca si quieres, pero todo fue a raíz de pandemia. Ese encierro contigo mismo a muchos tronó. Sí. O sea, realmente el no trabajar o el trabajar desde casa, el empezar, mucha gente que perdió su empleo, depresiones. Los psicólogos empezaron a trabajar más y se dieron cuenta que personas adultas con profesiones, médicos, especialistas, tienen autismo. Y tú así de, si es médico, ¿cómo va a tener autista? No es que no pueda tener autismo, es que venimos con una serie de condiciones, que es lo que me decía la psicóloga. Todos nacemos con autismo, nada más que se va desarrollando dependiendo las habilidades que vamos teniendo. Es que pues obviamente vamos adquiriendo como esas habilidades y hay una característica que se le llama enmascaramiento, que es cómo tú desarrollas estas habilidades para, valga la redundancia, enmascarar lo que tienes. Por ejemplo, hay personas que socialmente se desenvuelven muy bien, pero que internamente les cuesta mucho esfuerzo hacerlo, o sea, aprendieron a socializar, aprendieron, y que casi, en algunos casos, casi es como si estuvieran, no quiero decir que están siguiendo un guión, pero se preparan y dicen, ok, voy a llegar y voy a saludar y tengo que mirarlos a los ojos y se preparan y es como ok, esto es lo que voy a hacer para llegar. ¿Qué es lo que te dicta la sociedad que hagas? Exactamente, ¿qué es lo que te dicta la sociedad que hagas? Y se preparan y enmascaran. Entonces, a muchos de nosotros, o muchos adultos autistas, pues, que así aprendieron. O sea, y antes, que ahora sí que a base de chanclazos en muchos casos, sí. y saluda, y saluda, y saluda, y que terminabas aprendiendo a saludar, pero no es que sea algo naturalito, lo aprendieron y aprendieron a enmascarar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, con todo este auge y como dices, con la pandemia, que fue una situación dificilísima, pero que hizo brotar, que yo pienso, hubo una bendición detrás que a muchos les hizo ir hacia adentro y escarbarle a fuerzas. Entonces, en el caso de estas personas en la pandemia, que no nos quedó de otra más que platicar a veces con nosotros mismos, y pues se detonaron, se descubrieron, se mostraron muchas cosas que no teníamos, no percibíamos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cómo la sociedad te marca a ser alguien que no. Por ejemplo, alguien con autismo, como mi hijo. Porque tiene que pasar horas en terapia para encajar en una sociedad. Entonces no somos inclusivos. Yo que tengo una condición me tengo que adaptar a ti porque tu régimen, porque tus lineamientos así los estipulan. ¿Qué es lo que dices, no? Llegas y saludas y si no vas a ver con la chancla. Porque si yo soy pragmático, yo no saludo. Y no es porque sea grosero. Ay, pero tu niño qué grosero, no llegó ni saludó. No, es que él tiene una condición. Exacto. O sea, él no te va a llegar y te va a decir, hola Kenia, ¿me puedes dar un vaso de agua, por favor? Él llega y te dice, ¿me das agua? Por favor. Y no es que sea grosero, simplemente él es corto de palabras, es pragmático. Entonces, y con su condición, él no te va a decir, ay, qué bonita, ay, o sea, no. Así es. O sea, no hay esa parte. Y luego, y con ello vienen un montón de cosas que nosotros ni sabemos, y como te decía hace un rato, a veces pensamos que es parte de la personalidad. Algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de Sofía, que yo no sabía ni cómo se llamaba. Que existía, sí, yo ya había escuchado algo así, pero cómo se llamaba, ni en cuenta. Sofía tiene algo conocido como prosopagnosia. La prosopagnosia es que se le dificulta memorizar los rostros.
Entonces Sofía te la presento, te ve, puede convivir 5 horas contigo, pero mañana tu rostro no se No acuerda. Y tiene. si te ve en la calle, Sofía, vas a ser una desconocida. No ubica, o sea, se acuerda si yo le digo, ¿te acuerdas que ayer platicaste? Sí se acuerda de que platicó con Ah, una pero persona no y de recuerda todo, el pero rostro. el rostro no. Entonces, ¿qué sucedía? Y yo no sabía, decía Sofía, es que por eso yo perdí muchos amigos, porque yo convivía con ellos un día, 2 días, y por ejemplo, un jueves, viernes, y llegaba el lunes y Sofía pasaba y los ignoraba por completo porque no los Nos picaba. ubicaba. Entonces, pues, ¿qué pasaba? Que, ay, nos Qué saluda, qué grosera. grosera, pero dice, genuinamente yo no me acordaba de sus rostros, entonces Sophie tiene que convivir y convivir y convivir mucho con la persona para grabarse su rostro. Entonces, eh, pero regresando a esta parte de uno, ay, no, mira, no me saludó, qué grosera, pero de verdad, genuinamente no identificaba el rostro. Entonces, así como eso, o como esta parte de lo pragmático que puede ser un niño, una persona con autismo, hay muchísimas cosas Gracias. que desconocemos y que socialmente pensamos que es falta de educación, que es falta de cortesía y ¿Qué no, dices tú? Ay, o sea, y no, no va por ahí. no va por ahí. O sea, el niño no lo hace con el fan de lastimarte. Y en verdad no lo hace. Eh, Me acuerdo mucho de mi mamá, te digo que pues nosotros unimos fuerza, ¿no? Entonces yo entré al trabajo, pues mi mamá siempre ha sido, mi mamá y mi papá han sido mi apoyo porque pues ellos iban por ellos, ahorita están de vacaciones, ¿no? Pero iban por ellos a la escuela. Entonces, si tenían que llevarlo a terapia, pues ellos lo llevaban a terapia. Vienen siendo la función de papás, ¿no? Porque pues conmigo ya llegaban a casa a hacer tarea, hacer sus prácticas de terapia de lenguaje y prácticamente bañarlos y dormir. O sea, yo era un tiempo muy corto el que yo los tenía y pues mi mamá siempre ha sido el que las tiene más, ¿no? Que los lleva, que los trae, que esto, que la terapia. Salen de la escuela, ya andaba Victoria, y se suben y empiezan a platicar, ¿no? No, que viste que Héctor, pues obviamente a su manera, que yo, mi hija, la verdad, mi respeto es que la entiende perfectamente, se avientan unas pláticas y mi mamá voltea y le dice, ¿y qué pasó? Y le dice mi hijo, es que no estoy hablando contigo, estoy hablando con Victoria. Y mi mamá así como de, ok. Mi mamá se voltea y mi mamá se ríe. Imagínate que se lo diga Sí, a alguien que no es de la familia. O sea, si mi mamá le costó un poquito asimilarlo, ¿no? Fíjate lo que me dijo Héctor. O sea, ella en su pleno conocimiento, porque te digo, fue una unión familiar muy bonita que todos jalamos para el mismo lado, ¿no? Si decía la terapeuta, se van a parar de cabeza los cuatro, pues ahí vamos los cuatro, ¿no? Los dos abuelos y los papás. Si ella que ya está envuelta con el niño sintió esa contestación, imagínate a alguien ajeno, ¿no? Lo primero que te dice, chamaco grosero. sí. Que volvemos a lo mismo. Porque tengo que modificarlo a él para que encaje en una sociedad. No se vale. Tienen que ser aceptados como son. Con todo y sus cualidades. Con sus virtudes y defectos. Como te digo, la palabra normal, dime quién es normal. Así es. Nadie. Y sin embargo, encajamos en una sociedad porque vamos enmascarando esas partes para poder encajar en una En el unión. moldecito. Exactamente. Entonces, es bien difícil, se vuelve más difícil como mamá, porque tienes que irlo moldeando. Y te digo, en el caso de Héctor, que es tan bondadoso, tienes que empezarle a sembrar, que a lo mejor está mal, y a mí la verdad no me gusta, pero tienes que empezar a sembrarle el no. No quiero, porque a veces hasta su hermana lo trae para arriba y para abajo. Oigan, chicos, ya es momento de juntar juguetes, nos vamos a ir a bañar, ya nos vamos a ir a dormir, o si los bañé temprano, ya es hora de ponerse la pijama y a dormir. Y la otra baquetonamente, pues a gusto en el sillón. Oye, Héctor, te faltó eso ahí. Uy, o sea, te das cuenta, ¿no? A ver, señorita, también ayúdale a su hermano. Y el otro recogiendo. Oye, ¿te traes mi cobijita, por favor? Y ahí va, deja de hacer lo que está haciendo por llevar. Papi, está bien decir no. Levántate y tráela tú también puedes. Entonces, si así como su hermana hace eso, imagínate una persona externa. Tienes que ponerle esa malicia, Sí. el no, no me gusta. Algo que me gustaba mucho de la escuela donde los llevé es que hablaban mucho de los valores. Te daban un corazón, es un sticker grande, te lo pegaban cuando tú hacías
algún valor, ¿no? En varias ocasiones mi hijo trajo corazones a casa y nosotros se los festejamos como si se hubiera sacado la medalla de oro de las Olimpiadas, ¿no? ¿Por qué? Porque es reconocer algo bueno que hizo. Tenía muchas cosas muy padres. Yo la verdad les decía, ¿por qué no tienen hasta primaria, no? Pero bueno, se gradúa Héctor y da Héctor unas palabras en la iglesia. Tienen todo su acto académico en la escuela, pasamos a quienes gustaban o quienes pertenecen a la religión, ir a una iglesia. Tuvimos una ceremonia corta, muy, muy emotiva, muy bonita. ¿Y quién iba a decir? Cuando me dan todo el itinerario, dice los niños que hablan, que dan palabras en la iglesia, Héctor. ¿Tú no sabías? Yo no sabía. Y yo así de, ¿cómo? O sea, mi hijo que tiene problema de lenguaje va a hablar en la iglesia. Sí, mamá. Y yo, pues denme las palabras para estudiarlas, porque sí somos muy matados en ese sentido. Con terapia del lenguaje, pues trabajamos mucho la colocación. Cuando tienes un problema, te das cuenta de la magnitud que esto implica. El niño normal empieza a hablar y pues tú no te preocupas por la colocación de la lengua. O sea, ibas a decir que te queda la lengua, ¿no? Pero realmente que cuando pronunciamos la D, tu lengua tiene que tocar los dientes de arriba y semimorderla. Y cuando pronuncias la N, subes la lengua hacia arriba y tiene que ser por la nariz. Entonces, cuando tú ya tienes un problema y te empiezas a adentrar en todo esto, te das cuenta que hablar es un rollo increíble. Que la colocación y que del paladar de la lengua, que para atrás, que para adelante, que la boca chueca. O sea, es un mundo que cómo se pronuncia la A, que la para abajo. O sea, ¿en qué momento? Que nadie que no tenga un problema se da cuenta. Uh-huh. Porque lo haces por naturaleza. Estamos diseñados para hablar. Pero quien tiene un problema, te das cuenta que es una verdadera materia desde todo, pronunciación, colocación, respiración, que digas tú, que tengo que estar respirando o haciendo tipos de respiraciones para poder hablar bien. Es impresionante, la verdad. Todavía a mí me cuesta trabajo porque inclusive estoy hablando y estoy pensando en los movimientos o la colocación de la lengua, ¿no? Y de repente que tu hijo, que no hablaba, que lloraba, que estaba en frustración, va a dar unas palabras en la iglesia, o sea, como mamá, o sea, ¿te imaginas cómo me sentía yo? O sea, como mamá pavo real, o sea, las plumas abiertas, o sea. Oye, ya te imagino, porque es como esta parte de el triunfo y sentirte, como dices, la mamá pavo real y no, hombre, o sea, qué orgullo, qué bien, pero luego también como, caray, a ver, o sea, deme las palabras, vamos a estudiarlas, lo vamos va a decir bien, sí. Vamos a prepararnos y Dios mío, y se va a parar enfrente y qué va a sentir y o sea, también. Pánico escénico, ajá, o sea, yo hiperventilando. Me imagino. Es bien bonito. Por eso te digo, está bien tener tantas emociones. Está bien tener esos altibajos como mamá y él también como hijo. Está bien llorar, está bien enojarte, está bien reír. Pero ya que te pasa la emoción, la frustración, el enojo, todo eso, agarra sus 5 minutos, respira y volvemos a empezar. Si las cosas no van bien, vamos cambiándole la fórmula. Algún día el pan va a estar, pero así esponjosito. Entonces, eso de empezar a ver, teníamos creo que 2 días cuando me dieron la lista, yo así con mi hijo macheteándole, ¿no? Era una frase larga. No, pues que se le complicaba la palabra ilumine. Entonces yo empezaba, ilumine. Y cómo colocas la lengua en todo, ¿no? Entonces ya empezaba. Y yo con los nervios, porque yo decía, híjola, no sabía si la maestra iba a tener como todas las palabras de todo, porque no nada más fue Héctor fue el único niño, ¿no? Eran como unos 5 o 6 niños. Entonces yo decía, híjola, la maestra tendrá las palabras, ¿qué tal si se le olvida, ¿no? Con los nervios. Entonces yo muy propia, le habían impreso la hoja como a la mitad, se la doblé y se la metí en el uniforme. Y yo, papi, cuando llegues sacas tu hojita, ¿eh? Como si supiera leer, o sea, ya después reaccionas tú y dices tú, ¿a qué fregado le pones la hojita si es un niño de kinder y todavía no sabe leer o está en proceso, ¿no? Ya después cuando miré los videos, porque pues yo obviamente te digo, mamá me borré la acá grabando, mi hijo saca la hojita. Y según él leyendo, se sabía todo de memoria
pero para mí lo dijo precioso. La verdad, te lo juro que yo lloraba como si se hubiera graduado de Harvard. Lo miraba impresionante. Al final pasa todo lo del acto académico y después nos mandan a junta para ya pues entregarte tu boleta y lo demás. Y las maestras nos tenían una sorpresa muy bonita. Nos tenían un video donde todos los niños decían una frase y al final se formaba un poema, ¿no? Entonces iba cambiando de niño. O sea, que mi hijo se le entienda las palabras y que le pregunten qué quiere ser de grande. Él dice, quiere ser un chef de chocolate. Entonces, no sé si te ha tocado ver en estos de Facebook, Instagram, un chef que hace figuras, esculturas, ajá, o sea, esculturas de él, chocolate. súper fan de él, dice, yo voy a ser un chef de chocolate. Entonces, él está muy decidido a ser un chef. Y ver esa evolución tan bonita, que dices tú, felicidades, mamá, lo lograste. Felicidades, papá, lo lograste. Y felicidades, abuelos, lo lograste. Porque te digo, esto no nada más es mío. Esto también es de mi esposo y de los abuelos. Porque te digo, nos unimos todos en un carril que decimos todos empujen. La carga es más ligera, es más llevadera, es más bonita. Te digo, ya me da la emoción, ¿no? Verlo graduarse, verlo hablar. Híjola, se te olvida todo lo que pasó. Todos aquellos momentos de burla, cuando se burlaron de él porque no hablaba bien. Me dice mi esposo en la graduación, ya en el salón, dice mi esposo, andaba cerca del niño, dice, que llega un niño y le dice, oye, ¿en qué dialecto hablas? Héctor le valió gorro, ¿no? Pero dice mi esposo, dice, ¿hasta dónde llegamos, no? O sea, ¿cómo que de qué dialecto hablas? O sea, y mira que ahorita a estas alturas, pues, Héctor, ya puedes hablar. Ya llegó ese momento de que sale o salía de la escuela y te platica que sus amigos, que hicieron, que corrieron. Ya lo disfruto mucho. Lo disfruto mucho. Todas esas pláticas, esas aventuras. En la noche sí te debo de confesar que ya, papi, ya duérmete, por favor. Mañana me cuentas. Porque ya llega el momento en el de que todo el día, o sea, también te cansas. También se vale decir, ya duérmanse. Y luego que tengo una que habla hasta por los codos, entonces complementa la historia que yo no sé cómo se entera si van en salones separados, y se supone que no conviven en el día. La otra complementa la historia y le dice él, sí, sí, cierto, o sea, esa hermanita yo no sé cómo le hace, pero bueno, sí, que miré que voló y que se subió y que no sé qué, y la otra se mete a la plática y sí, en la noche ya es como que, corazones, por favor, 5 minutos ya duérmanse. Mañana me siguen platicando. Es bien emocionante. Es algo súper bonito. Hasta dónde te llega tu hijo y su capacidad y hasta dónde llegan, que te digo, te llegan tus logros, porque son tuyos también. Él tiene la condición, pero cada logro es una palomita para ti. Es algo que tú hiciste correctamente, que le echaste ganas. Ayer, el martes, perdón, fuimos con la terapeuta del lenguaje y me dice, le fue muy bien a Héctor. Dice su lengua, porque él tiene la mitad de la cara más rígida. Entonces, haz de cuenta que hay ciertos movimientos de la lengua que no la puede poner por acá. Se le llega aquí. Entonces, no la puede subir, ¿no? Dice, va muy bien, va subiendo la lengua. Sí se ve que le echaron ganas a la tarea. Y es así de, chócale, compañero, porque lo hicimos bien. Y mira que llega el momento en el que se me frustra y me llora y me dice, no quiero. No, si quieres. Yo también estoy cansada. Duele. En verdad, desde aquí hasta acá, te duele la cara de hacer los ejercicios con él. Y mira que tú sí hablas correctamente, ¿no? O haces las pronunciaciones correctamente. El abrir, el estirar la lengua, hacer los movimientos, es cansado. Y tú como adulto te sientes que quieres una bolsita de frío o quieres una bolsita de calor. Quieres algo para aliviar el dolor. Imagínate cómo se siente él, ¿no? Que está atrofiado, que está rígido. Y tú que tienes un movimiento normal o lineal, pues en el caso del que está duro, imagínate cómo se siente, ¿no? El decir, ya no quiero, no. 5 minutos, te dejo jugar y dale, y le ¿no? seguimos. Le seguimos.
ahorita hemos aprovechado mucho ese tiempo de vacaciones, entonces pues vamos a darle con todo lo que se pueda y lo que tengamos en nuestras manos para hacerlo. Mi hija Victoria es torbellino, le digo, ándale papi, dice, tú puedes papi, ándale papi, habla bien para que cuando vayas a la nueva escuela todos te entiendan. Y la otra, o sea, es una adulta en versión enanito, hace que su complemento sea increíble, ¿no? Pero ahí viene la parte donde te topas a una mamá y te dice, ¿y no los llevas al fútbol, a karate? Y tú así de, pues si me lo pichas y le pones más horas al día, con chance. Sí. Donde tú quieres ver a tu hijo tener una actividad adicional o a tu hija que te pide bailar y dices tú, ay, ¿y ahora cómo le hago? Porque pagas colegiatura de 2, pagas terapia Terapias. conductiva-conductual, pagas terapia del lenguaje, más lo que viene en el camino. Sí, no, y aparte del costo en dinero, el costo en tiempo y en esfuerzo, que dices, como dices, o sea, o le pongo más horas al día o dejo de dormir de las pocas horas que duermo, dormir menos. Y desafortunadamente, pues también siempre hay alguien con algún consejo que más que consejo es como, ¿por qué no lo estás haciendo? O sea, como un juicio. A mí me tocó una vez, perdóname, pero a mí me tocó una vez que para mí es muy desafortunadamente común que cuando hablo con alguien del padecimiento de mi hija de Altair, que por primera vez o algo, siempre, mi hija tiene 11 y me dicen, oye, ¿y ya lo llevaste con algún especialista? No, No, entonces no, a mí no se me había ocurrido, o sea, y que te lo preguntan como, ¿cómo crees? O sea, ¿por qué me preguntas como poniendo en duda así lo percibo yo es que a veces muy así se probablemente estoy siente. equivocada. Ajá, a lo mejor es con obviamente otra intención, pero así se percibe. Esta parte de como de, o sea, ¿por qué pones en duda de que estoy haciendo algo? Sí, o sea, o piensas que estoy aquí yo, De gratis, estoy ajá, o viendo sea, a ver qué pasa. ya lo llevaste con un especialista. Perdón, o sea, entonces me identifiqué con esto de no lo llevas a karate, dicen que el karate es muy bueno, oiga, Sí, o le agrego o qué hacemos, ¿o qué ¿no? hacemos? Así es. Porque es bien difícil, económicamente es un gasto impresionante. Y aparte del gasto económico, pues dices tú, pues dicen que la carga hace andar al burro, ¿no? Pues ya veremos la manera de sacar, a lo mejor lo sacas, tiempos extras, trabajos por fuera, mis velas, o sea, dices tú, lo saco, pero ¿y dónde está también tu vida? Exacto. Recuerda que tienes otra hija, recuerda que tienes un esposo, que tenemos familia, ¿dónde está nuestra convivencia? El que no se pierda esa unión con tu esposo, creo que es fundamental. Que llegues un día derrotada y que digas tú, me fue de la patada, pero llegas y lo abrazas y esa calma regresa. Ese pilar que te sostiene es para mí fundamental. Porque te digo, no hace falta los comentarios que hacen o el típico, ¿a poco es autista? No parece. Híjole, a mí me dan una patada donde, no sé, es una frustración que te digan, ¿a poco tiene autismo? No parece. Y todas las horas. Sí, no parece porque me la paso en terapia, porque me la paso practicando y estudiando con él, me la paso viendo lo del lenguaje, en su escuelita, que haga sus tareas, ¿qué dices tú? Por el amor de Dios, no se está graduando de Harvard, pero que tenga esa consistencia de que le gusta la escuela, de que ahorita en vacaciones se ponen a dibujar, se ponen a pintar, repasamos los números, repasamos su nombre, que escriba su nombre completo. A lo mejor sí es cierto, no parece que tenga autismo, pero es gracias a todo lo que Sí. llevamos como familia. Y te digo, no nada más yo, ahorita porque a lo mejor yo vengo aquí contigo representando a mi familia, de lo que hacemos juntos, pero no nada más es lo que, o sea, ¿dónde está el tiempo invertido? Y es que, ¿sabes? Ahí hay un punto muy importante. A lo mejor pudiera parecer un muy buen comentario, es decir, mira, no parece, o sea, qué bien, ¿no? Sí. Pero
de alguna manera se siente como que invalidas. O sea, invalida, a lo mejor no, yo qué, mi esfuerzo y mi trabajo, o sea, yo qué como mamá, pero de alguna manera invalidas a mi hijo. O sea, yo también así lo percibo, ¿no? Y no porque lo quieras hacer el sufrido. No, O lo quieras hacer la víctima. Pero si ya sabes que tiene una condición, o sea, ¿por qué negarlo? O por ejemplo, vamos a poner esta comparación muy absurda. Imagínate que yo digo, ay, me duele mucho la cabeza. Traigo una migraña espantosa. Ay, no parece. O sea, entonces, ¿qué si esperas? te estás riendo. Sí, ajá, o sea, entonces esperas verme así, totalmente desbaratada y descompuesta. Ay, ¿por qué te ríes? Mira, o sea, no, o sea, me duele la cabeza y es mi experiencia y no, si no la invalides, o sea, no se trata, como dices, de hacernos las víctimas, ni mucho menos, o sea, pero es el hecho de, por lo menos, yo no lo siento padre, ¿sabes? Sí, Porque así es. A lo mejor dirás que exagerada, pero no sé si otra mamá se siente identificada igual, pero es parte de ti, es una emoción que tú tienes dentro y que te llegan y como que te machucan, ¿sabes? Sí, claro. O sea, es como que dices tú, oye, pues ¿de qué se trata, no? O sea, imagínate todo, dónde están todas las horas y esfuerzos que hacemos todos, y el principal, él, por adaptarse otra vez a una sociedad, por hacer ese esfuerzo de encajar, de parecer normal. Que la verdad te digo, cuando lo conoces y cuando descubres realmente la personita, híjola, es increíble. Dicen que nunca terminas de conocer a las personas y yo realmente creo en eso. Te voy a platicar una experiencia que me tocó. Normalmente yo no soy muy nerviosa. Trato de resolver problemas y lo más tranquila y pacíficamente, ¿no? Salimos de vacaciones. Andábamos en un parque. En ese parque me dice Héctor, oye mamá, mis papás se habían ido a una atracción y andábamos mi esposo, Victoria, Héctor y yo. Entonces me dice Héctor, oye mamá, dice, quiero ir al baño. Ya estaba tardeando, ya estaba oscuro. Vamos. Y le digo, ¿te quedas con Victoria? Y me dice, sí. Caminamos no sé cuánto tiempo para encontrar un dichoso baño. Por fin lo encontramos, el niño ya se orinaba, pues va a entrar al baño rápido, salimos y cuando salgo me pierdo. Te lo juro, vas a decir que qué loco, ¿no? Pero caminamos tanto que no supe ¿A dónde? cómo regresar con mi esposo, ¿no? Volvimos a caminar otro tanto, subimos, bajamos, que venimos. Está muy padre porque pues está lleno de plantas, de vegetación y estructuras muy bonitas, los caminos empedrados con antorchas y todo el rollo. Cuando regresamos al baño otra vez. Y yo dieron vuelta. Sí. Y yo así en ese momento, yo creo que me puse tan nerviosa que yo creo que traía a mi hijo. Y de esas veces que los parques súper seguros porque a cada 2 pasos te encuentras un personal del parque, ¿no? No miraba a nadie. Y yo así, vinimos y pues no daba. ¿Sabes qué pasó? Que yo lo creo increíble. Nosotros para mi hijo, cuando tenía ese proceso de frustración y lloraba, nosotros nos bajábamos a su nivel y le decíamos, tranquilo, toma una flor, huele la flor y sopla la flor. Quisiera la respiración de inhala y exhala. Me jala mi hijo, como diciendo, cálmate. Me dice, mamá. Y en eso, como diciendo, o sea, relájate. O sea, imagínate mi cara para que mi hijo me hubiera notado. Y me dice mi hijo, ven. Y yo así de, ¿a dónde me llevas? Ven. Y jalándome, me llevó con su papá. Así como te quedaste, así me quedé yo helada. Y mi esposo, ¿por qué tardaron tanto? Y yo me perdí. Y mi esposo así como que hasta riendo, de veras, me perdí. Y él me trajo. Él feliz tomándose fotos con su hermana y era una pose que estábamos viendo en lo que mamá y papá platicaban. Y mi esposo así de, ¿qué? Me perdí. Me dijo, cálmate, respira, ven. Y él me llevó. Tiene una memoria. Ahí descubrí
que tiene una memoria fotográfica impresionante. Y yo estoy pensando, perdón, estoy pensando que él te dejó. O sea, O sea, él me pudo haber llevado sí, desde desde primera. el principio, pero te dejó, te siguió, o sea, Se debe haber cansado de caminar sí, el pobre. ¿a dónde vamos? Pero, o sea, me da mucha ternura pensar que te siguió, te dejó, Héctor tenía 5 años. y sí, y ya cuando, o sea, ya dijo, ok, ya, creo que voy a intervenir. Creo que mi mamá ya se puso histérica. Sí, Voy creo a- que es hora de intervenir. O sea, ¿te das cuenta de tan maravilloso su cerebro que tiene una memoria fotográfica? Es impresionante. Conforme empiezas a descubrir cosas, te vas dando cuenta que tiene muchas habilidades. De repente te dice, mamá, ¿te acuerdas el carro que vimos? Ay, el toro, y ahí está mi hámster, no duro, y dale en la ruleta. Hasta tratar de acordarme. Sí, en la tienda que llevabas la blusa verde. Ay, ahí voy, ¿no? Hasta viendo fotos a ver dónde, cuándo era, ¿no? Vas descubriendo lo maravilloso Sí. que es esa personita. O sea, y digo, me han pasado muchísimas anécdotas con él, pero así súper marcadas esas. O sea, Wow. decir, ay, mi mamá, ya me cansé de caminar. Sí, ¿no? yo me lo imagino así como que, bueno, es hora de intervenir porque ya, como que ya fue Como mucho que y la ya estoy viendo muy estresada. regresamos al mismo lugar 3 veces, ya deben de estar preocupados. Wow. O sea, dices tú le das Legos y ahorita a sus 6 años, él ya te sigue el patrón del libro y te lo arma. Raro, 1 o 2 piezas se le atoran, pero todo el patrón del libro te lo sigue. En 3 segundos ya lo desbarató y tú, ay, me duele que lo desbarate, ¿no? Porque pues tú sabes que de repente te cuesta trabajo armar una pieza de Lego. Él en 3 segundos lo desbarató y en 3 segundos ya te hizo un dragón y ya te hizo un castillo y ya te hizo un robot y ya te hizo... Tiene una habilidad increíble. Y ahí es cuando empiezas a decir, jeje, los demás niños normales no hacen eso. Cuando empiezas a tener, te digo, esas emociones tan bonitas, a veces frustrantes, pero todo, ahora sí como los alcohólicos, un día a la vez. Así es, un día a la vez y como mencionas hace rato, la verdad me gustó mucho esta parte que decías, y a ir y ajustando hasta que el pan quede esponjosito. Me encanta esa referencia y esa metáfora, eh, porque yo creo que es muy complejo esta parte emocional que mencionabas también, ¿no? Entender que no vamos a estar siempre en el mejor momento de tu vida, en la mejor emoción, que va a haber días en que vamos a estar abajo, que va a ser frustrante, que va a ser abrumador, y yo creo que aceptarlo es importante para continuar. Y también rescato esto que dijiste de ok, vas a llorar y te vas a frustrar y te vas a abrumar, 5 minutos, digo, por decir por decir un tiempo, pues puede ser más o menos incluso, va a haber un tiempo, un momento donde vas a estar así, pero lo valioso es cómo te recuperas, te limpias las lágrimas y dices, ok, ¿qué sigue? Va, Así es. va, porque esto, el show tiene que continuar y él... Te arreglas, te maquillas, te pones bonita, porque creas o no, ahorita, por ejemplo, en vacaciones, pues no es lo mismo andar fodonga, por así decirlo, el molote y algo cómodo. No, te arreglas, te pones bonita y sigues adelante. Sí. Y vas mejorando esa fórmula, al grado que te digo, en algún momento de la vida se tiene que establecer. En algún momento de la vida tiene que estar listo. Irle quitando más, menos. Cuando conocí a las maestras de Héctor de tercero, me dijeron, sabemos la condición de Héctor y lo único que te vamos a decir es lo siguiente. Todas las palomitas están en una olla y al momento de ponerlas, todas hacen pop en diferente momento. Confía en nosotras. Confía en que vamos a hacer un buen trabajo con tu hijo al momento que haga pop. Y yo, te lo juro que en ese momento quería llorar. Estás cara a cara con las 2 maestras con quien el niño pasa mayor tiempo. El niño empieza a hablar, el niño te habla inglés, el niño te escribe y escribe precioso. Obviamente no por sí solo, sino tú le escribes y él lo que hace es transcribe. Empezamos en el proceso de la lectura, pero ¿cómo confías
en ciertas personas. Es un reto. Sí, porque dices tú, si yo siendo su mamá a veces por accidente me lo descuento, o sea que abrí la gaveta y que ya le pegué, ¿no? A veces como mamá te los descuentas. Ahora cuando no es tuyo y tienes 15, 20, 25, 30 niños a tu cargo y tener a un niño con condición, híjole, qué difícil. Sí, yo con dos ya me quedo calva, o sea, es como de que de repente bien demandantes. Imagínate, pues ellos ya que tienen la experiencia, ¿no? Pero ¿cómo confías en esa persona y le dices, te entrego a mi hijo? Sí, es un reto y el trabajo ahí está en uno, en aprender pues también a soltarlo. Y es importante, tú mencionaste hace rato, una de las primeras cosas que uno piensa es, ¿se va a poder desenvolver solo? O sea, ¿va a poder valerse por sí mismo? ¿O qué puedo hacer para que él se valga por sí mismo? Y una de las primeras cosas que, o sea, yo creo que la fundamental que tenemos que hacer nosotros es trabajar nosotros con eso. Así O es. sea, es decir, que nosotros estemos dispuestas en condiciones emocionales de soltarlo para que él pueda aprender lo que tiene que aprender y desarrollar lo que tenga que desarrollar para valerse por sí mismo. Pero yo creo que uno, desafortunadamente, es o el mayor limitante como, como puede ser su mayor motor. O sea, el primer trabajo está en uno. Eso me queda súper claro. Si quieres que todos estén bien, tú debes estar Sí. bien. Yo te decía, es que primero tus hijos. No, primero tú. Primero tú porque tú eres uno de los pilares. Como te digo, para mí mi esposo es una roconona que está ahí firme, que cuando de repente me caigo, me inclino en él y él me sostiene. Siguiente soy yo y soy yo la que tengo que estar bien. Físicamente, emocionalmente, de todo. Salud, porque entonces si tú no estás bien, si tú no te aprendes a querer como tú eres, con tus defectos, con tus virtudes, ¿cómo puedes querer a los demás? ¿Cómo puedes demostrar empatía, demostrar amor, si tú no la sientes por ti misma? Primero estoy bien, por eso yo te decía, es bien importante. Las frustraciones, los llantos, los enojos, está bien tenerlos, pero suéltalos. No te quedes con ellos. Es un veneno que te estás tomando tú Sí. misma. Desplega bendiciones, desplega buenas vibras y suelta lo malo. Todas las experiencias, buenas o malas, te sirven para algo. Toma lo bueno o lo no tan bueno o lo que sabes que te va a ayudar y lo demás suéltalo. Date esos 5 minutos, respiras y empiezas a no. Son esos ciclos, ¿no? Que hablábamos de los miniciclos. Porque cuando ya tú estás bien, cuando tú ya aceptaste la condición, aceptaste el diagnóstico, cuando tú ya te empapaste, cuando ya pasaste por tu duelo y cuando ahorita ya estás en una aceptación, te vale. Ya los comentarios muchas veces entran por un lado y salen por el otro. Sí te lastiman. De repente te apachurran el corazón, ¿no? Pero cuidas esa parte. Que no cualquier comentario ajeno te afecte. Cuando ya estás en la aceptación, todo fluye. Empiezas a ver mejoras, empiezas a ver cosas a futuro, empiezas a ver cómo lo puedo ayudar, porque ojalá y fuéramos eternos y estuviéramos toda la vida con ellos, aunque sea de lejitos, ahí viendo que todo esté bien, para poderlos ayudar, pero no, en algún momento nos tenemos que separar. Y él y ella, que no tiene una condición, tienen que estar listos para estar sin mamá y sin papá. Es bien difícil porque yo soy hija única. Que a mí me preguntas, ¿hubieras querido tener hermanos? Yo te digo que no. Yo, la verdad, fui muy egoísta. Yo, mis papás míos, pero ahora que vivo Esa relación, ¿no? Que tienen ellos. esa complicidad Sí. de protegerse el uno al otro, de repente yo soy muy dada, si se me salen las groserías, hijos de la tiznada. Entonces, van a ver esa complicidad que tienen y esa unión y esa protección. A veces regaño a Victoria y Héctor llora. Entonces es que no regañes a mi hermano. Pero si no te estoy regañando a ti, ¿por qué estás llorando tú? Es que le estás diciendo. O sea, eso que mona tan bonito, se van a tener toda la vida.
y ojalá y lleguen a viejos los dos, ¿no? Tienes que soltarlos para que estén listos. Sí. Para que no dependan de mamá y de papá o de una tercera persona, con o sin condición. Así es. Entonces, no te queda otra más que echarle ganas con los alcohólicos, un día a la vez, y vamos bien. Vamos Así bien. es. Onice, te agradezco muchísimo, de verdad, esta charla. Yo creo que es una de las más... ha sido una charla bien fácil, muy profunda, y me encantó lo que hemos, iba a decir descubierto, pero no es la palabra, lo que hemos, lo que hablamos hoy. Me encanta esta parte de aceptar y sobre todo de reconocer que estas emociones que muchos les llaman negativas, no lo son, o sea, son emociones y está bien tenerlas, hasta esta parte humana. Rescato el hecho de que es importante experimentarlas, soltarlas y vemos que sigue. Te agradezco mucho por haber estado aquí, por aceptar la invitación. No, gracias a ti, la verdad, es algo diferente para mí, es algo nuevo. Venía súper nerviosa, súper cómoda. Ahorita el que sigue, la verdad está muy padre. Ojalá y muchas mamis en mi situación lo vean y sepan que está bien. Está bien llorar, está bien enojarse, está bien ser feliz y soltar y lo que sigue. Entonces ojalá y les sirva a muchas mamis. La verdad, te admiro mucho, te respeto mucho y la verdad, encantada de estar aquí. Gracias, de verdad, aprecio mucho que me hayas aceptado la invitación, de verdad. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por el favor de tu atención. Recuerda que si está en tu corazón contarme tu historia, me escribas a kenia@manualnoincluido.com. También, si tienes algún comentario, si compartes alguna de las ideas que mencionamos el día de hoy o cualquier cosa que nos quieras platicar, también nos puedes dejar un comentario. De verdad, me va a agradar muchísimo leerte. Y pues nada, de nuevo gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.